Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oramos. Padre bueno, infinito eres en gracia, en amor, en misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos delante de ti, Padre, con ruego, súplica, que seas tú, Señor, estableciendo tu palabra en nuestros corazones, que hables tú, Señor, y mengue yo, que me auxilies y me ayudes, Padre, a dar la verdadera interpretación del texto en el nombre de Jesús. Ayúdame a coordinar bien, Señor, cada una de las enseñanzas. En el nombre de Cristo te lo suplico, Padre. Entendemos, Señor, que tu palabra es veraz, es genuina, es verdadera. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, que en nuestro corazón hay un deseo, Padre, por recibir la palabra como niños recién nacidos que buscan la leche espiritual no adulterada, para que por ella, Padre, podamos crecer para salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. El título del sermón, amados, es La sabiduría que viene de Dios. Es fe inquebrantable en medio de las pruebas. Y es el propósito que entendamos que esa es sabiduría, tener fe, una fe inquebrantable en el Señor, en medio de cualquier situación. Esa es la sabiduría, amados, que viene del cielo, en este mundo temporal y pasajero. Así que hoy, amados, estaremos reflexionando en este tema. Es un tema fundamental para nuestra vida en Cristo. Es la sabiduría que viene de lo alto. Él nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dejado su palabra, todo por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este texto se nos muestra cómo la sabiduría es esencial para enfrentar las pruebas con una fe inquebrantable, firmes en Cristo Jesús. Muchos nos preguntamos cuando vienen las pruebas, los tiempos difíciles, angustias, aflicciones, ¿por qué me está pasando esto? Muchas veces nosotros la provocamos, amados, pero hay otras situaciones que no entendemos ni sabemos por qué la situación. Sin embargo, amados, la pregunta correcta no es ¿por qué me pasa a mí y no a aquel? Esa pregunta no se la va a responder Dios a nadie, sino que la pregunta correcta es ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo mejorar? ¿Dónde debo alinearme a su voluntad? La respuesta, amados, es sencilla, es estar en buscar su presencia, buscar la sabiduría con fe y sin dudar, buscar ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Él nos va a responder, nos va a llevar a tener paciencia, perseverancia en cualquier situación. Sepamos que esta vida es totalmente pasajera, temporal, somos efímeros y Él nos tiene para vida eterna. Él nos tiene, amados hermanos, en una herencia inconmovible de los siglos en Cristo Jesús. Entonces, aquí en esta vida terrenal necesitamos llenarnos de su sabiduría, de su palabra, en medio de cualquier circunstancia, prueba, y para que podamos entender, amados, de que en medio de esas pruebas debe haber sumo gozo. Lo voy a leer en Santiago 1, del 2 al 4. Dice, hermanos míos, Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Oiga, amado, cómo nos exhorta la palabra sumo gozo. ¿Cuándo debemos de tener este sumo gozo? En la mente natural humana puede pensar cuando le vienen bienes, ¿no? Cuando le vienen riquezas, cuando le vienen cosas agradables, pero aquí la palabra dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es sabiduría. Tener ese gozo en una prueba compleja y difícil.
Amados, esto solo es sabiduría de Dios, lleno del Espíritu Santo. Esto no es masoquismo. Es llenarse internamente del Espíritu de Dios, que aunque alrededor de nosotros el mundo esté complejo y difícil, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, estemos firmes, confiados en Cristo Jesús, en sus promesas, que aunque pasemos diversas pruebas, amados, tengámoslo como por gozo. Y aquí esta escritura, amados, fue enviada a las iglesias y a los hermanos que pasaban pruebas duras y complejas de persecución. Todos sabemos lo que la historia relata acerca de lo que vivieron nuestros hermanos en Cristo, y muchos textos bíblicos lo respaldan, toda la persecución que hubo sobre la iglesia. El 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Toda prueba, amados, cuando somos probados en nuestra fe, todos sabemos de que la fe va a ser probada como el oro. Como el oro se prueba en el fuego, y cuando el oro es probado en el fuego, amados, es porque tiene muchas cosas que no son genuinas al oro, y lo pule el fuego. Así nuestra fe va a ser probada, amados. Que el Señor nos encuentre en alabanza, en victoria, en gloria, en honra a Él, cuando estemos pasando por estas circunstancias y con este sumo gozo. Y eso es sabiduría del cielo, amados, sabiduría de lo alto. Podemos ver todos los sacrificios que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y Él, en lo más duro de su sacrificio, oraba por aquellos que lo golpeaban, por aquellos que se burlaban, por aquellos que enterraron en Él espinas en su cráneo y le daban de bofetadas. Él oraba por ellos, amados. Es sabiduría de Dios, lleno del Espíritu Santo. Esteban, el primer mártir, siendo apedrado, oraba por ellos. Qué pruebas más duras, amados. Pero comprendemos en la palabra que lo tenían por sumo gozo el poder ser probados, su fe, para la gloria del nombre del Señor. Nosotros, amados, somos herederos del reino de Jesucristo. Y esta produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, amados, que esta paciencia de la prueba se debe completar hasta que nosotros alcancemos ser pacientes, tranquilos. Si andamos desesperados, impacientes, ahí va a estar la prueba. Toda prueba concluye hasta que la concluimos y la pasamos. Que seamos nosotros, amados, encontrados en la paciencia del Señor. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas, amados, producen paciencia. La paciencia es la perseverancia, resistencia a las dificultades, a las aflicciones de la vida. Y todas estas aflicciones, amados, cuando vienen de parte del Señor, algunas no son casualidades, no son accidentes, sino que el Señor quiere probar nuestra fe en Él, nuestro caminar en Él. Hay muchas que nosotros mismos las buscamos, y es por nuestra necedad, por nuestra carnalidad. Pero independientemente, amados, de qué prueba sea, son oportunidades para crecer en el carácter y para la perseverancia en la fe del Hijo de Dios. La sabiduría, amados, para entenderla, cuál es el propósito por el cual pasamos una prueba, es solo a través de la sabiduría, buscando la sabiduría en Dios. No basta con estar soportando el dolor, sino preguntemos por qué de la prueba, por qué la situación, y que nosotros en muchas entendemos y sabemos con el conocimiento que Dios nos ha dado, por qué estamos en eso cuando es nuestra culpa, ¿no? Y qué no tuvimos que hacer para no estar en eso. Si hubiera tenido sabiduría, yo no me hubiera metido en este problema. Pero hay otras, amados, que vienen sin que uno las llame. Aquí ocupamos mucha sabiduría para entender el propósito por el cual estamos pasando por esa prueba, por el cual estamos teniendo situaciones en las cuales no entendemos ni sabemos. Necesitamos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, amados, y tener paciencia, esperar en Él, seguir confiando, no desesperarnos, no impacientarnos. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios
nos tiene en esa prueba, qué Él quiere, cuál es la perspectiva de Dios para nosotros. Y es solo con la sabiduría que lo vamos a comprender y entender. La sabiduría nos ayuda a ver el propósito eterno detrás de cada desafío que tengamos. El Señor Jesucristo les dio un ejemplo bien claro a los discípulos en Juan 16:21. Les decía, la mujer cuando da a luz tiene dolor. Todos sabemos, ¿no?, lo que pasa en las mujeres. Gracias a Dios los varones no pasamos por eso. Pero desde sus momentos de sus preñeces, amados, y cuando ya pasan los dolores, yo me acuerdo de mi esposa, todo el dolor, pero el ejemplo que está dando el Señor es el gozo que recibe cuando tiene su criatura. Dice la palabra, tiene dolor porque ha llegado la hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Amados, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, ¿qué nos vamos a acordar de todo lo que aquí vivimos? Ahorita en esta naturaleza es difícil seguir a Cristo, amado. Es difícil seguir sus pisadas, su ejemplo. Si nos toca poner la otra mejilla, si nos toca dar la mía extra, todo el ejemplo de nuestro Señor es difícil. Y quizás las pruebas, las dificultades, las aflicciones de la vida, pero amados, hay una recompensa mayúscula, vida eterna en su presencia, y cuando estemos con Él ni nos acordaremos. Así puso el ejemplo el Señor. El 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozarán vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Aleluya, amados. Cualquier dificultad que estemos pasando, que Dios nos dé la sabiduría para entender que es pasajera, temporal, efímera, y que Él nos tiene vida eterna, Él nos tiene la victoria, amado. Él nos tiene herencia inconmovible de los siglos. Y nunca dudemos de su verdad, de su amor, de su gracia, de su fidelidad a su palabra, de cómo nos ama con amor eterno. Nunca, amados, por dura que sea la dificultad, jamás dudemos del Señor. Y jamás dudemos del caminar en Cristo. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fe. Aquí en sus palabras, amados, son genuinas, verdaderas, inequívocas, y Él dijo que habrá gozo, y lo va a haber. Y ahora ya tengamos por sumo gozo, aunque las pasemos, porque son efímeras. Y el gozo que el Señor traerá va a ser eterno y para siempre. Aquí podemos ver dos contextos y dos pilares en este contexto de Santiago 1, del 2 al 4. Y uno de ellos es un pilar fundamental, amados, es una fe viva. Es que una fe viva en cada uno de nosotros soporta cualquier dificultad, prueba o aflicción con fe y en gozo. Ese es un pilar de la fe, amados. Es duro porque ¿quién se ha de gozar en una prueba tan compleja? Eso solo con la fe en el Hijo de Dios, solo lleno de la gracia de Dios y con la sabiduría que Él da. Su Espíritu Santo nos trae la sabiduría, amados, para soportar esa prueba. Y este es un pilar de la fe. Soportar la prueba con fe y gozo, amado. Alabando al Señor, gozándonos en el Señor. No solo porque tiene prueba ya va a dejar de darle gozo, alegría, de dejar de leer la palabra, de congregarse o de servirle al Señor. Hay que seguir, amados, fundamentados en la fe y aún más cuando estemos pasando, porque es sumo gozo. Gozarnos en Él, seguir alabando, seguir adorándole, seguir buscándole, que el Señor nos va a dar la fortaleza en cualquiera que sea la prueba, la tribulación, que tengamos gozo y nos encuentre así, amado, como oro refinado, que nos encuentre en gozo. Que el Señor nos auxilie, y esto, amados, nos va a dar paciencia. El primer pilar, entonces, es una fe que se llena de gozo independientemente de lo difícil que sea la prueba. El segundo es que una fe viva
vence la tentación, amados, con la sabiduría de Dios. Obviamente, amados, nosotros sabemos que hay lugares que ya no podemos visitar para no ser tentados ni abrir puertas al enemigo. Evitar la tentación es sabiduría. Y es una bienaventuranza el que evita la tentación. Por ejemplo, el que el Señor lo ha sacado del alcoholismo, ¿para qué va a andar otra vez metido en lugares donde le facilitan el alcohol? Evita todas esas cosas, amados, es sabiduría de Dios. No hay que tentar a nuestro Dios, para citar un ejemplo, ¿no? Y Él es el que nos va a llevar, amados, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en cada tentación. Algunos problemas, amados, como son evitables con la sabiduría de Dios. Por lo menos yo, en cuantos hubiese evitado si hubiera apelado a la sabiduría y a querer agradar a Dios. Pero uno solo es el que se enreda. En el contexto leí una frase que me gustó y dice: cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque tus palabras se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se hacen hábito. Cuida tus hábitos porque estos forman tu carácter. Cuida tu carácter porque esto te va a llevar a un destino. Y es una verdad, amados. La sabiduría que viene de lo alto es la que va a formar nuestro ser desde los pensamientos. Porque la mente, amado, es el terreno de batalla que usa el enemigo. Ahí en la mente es donde se maquinan las cosas para después hacerlas, materializarlas. Leo en Proverbios 9:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Lo importante, amados, de tener un respeto, una reverencia, un amor, una obediencia, eso es temer al Señor. Ahí está el principio de la sabiduría, buscarlo. Y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. El conocimiento lo adquirimos, amados, en la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Qué importante es la guianza del Espíritu Santo. La fuente de la sabiduría, amados, es el Espíritu de Dios. Él es Dios. Ahí podemos encontrar nosotros, amados, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, guiándonos, dirigiéndonos, mostrándonos el camino, dándonos la solución a los problemas que quizás nos hemos metido, dándonos las palabras que tenemos que hablar. Y Dios es generoso. Aquí en Santiago leímos, lo vuelvo a leer, Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo soy el primero, amor, que necesito tanta sabiduría de Dios. Dice la palabra, gloria a su nombre, pídala a Dios. Pidámosle la sabiduría, no nos dé pena, amados. Pidamos sabiduría de Dios. Y dice, el cual da a todos, o sea, no hay excepción, a todos, abundantemente. Él quiere darnos su sabiduría del cielo, Él quiere darnos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice la palabra? Le será dada. Hay que tener fe que se nos va a ser dada la sabiduría que necesitamos para salir de todas las situaciones problemáticas y para vivir esta vida, amados, juiciosamente en Cristo, hasta que Él venga. Un día vendrá por nosotros uno por uno, como ha estado viniendo, o vendrá por la iglesia y nos llevará, que nos encuentre anhelando sabiduría y caminando en el caminar que Cristo nos ha establecido. Dios da sabiduría, dice aquí, abundantemente. Todos sabemos lo que es la palabra abundante, con abundancia, amado. Supliquémosle al Señor, desde luego nos dio su Santo Espíritu. Dice, no importa cuán grandes sean nuestras problemáticas, situaciones o quizás dudas que hayamos tenido. Si hayamos tenido dudas, amados, pidamos perdón, porque la duda es contraria a la fe. Y vamos a alcanzar la sabiduría de Dios. Y creámoslo firmemente. Dios ofrece su sabiduría sin reproche, de una manera generosa, bondadosa. Así es Él de benigno y nos va a dar sabiduría.
para entender, para saber qué hacer, para saber cómo guiarnos, cómo dirigirnos. Aquí el texto tiene una acción clave que debemos pedirla. ¿Cómo podemos nosotros tener la sabiduría? Pídala, dice la palabra. No le va a venir automáticamente, amados. Nosotros, dice Santiago, no lo tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos para nuestros propios, egoístamente para nosotros. Pidamos la sabiduría, amados, para alinearnos a la voluntad de Dios. Debemos pedirla entonces, supliquémosela. La sabiduría no viene automáticamente, sino que viene de Dios si la pedimos. Este es un condicionante, pídala. ¿Y qué requiere, amados? Requiere fe, requiere humildad, requiere dependencia total de Dios. Pidámosla con esa fe, con humildad, necesitados de ella, necesitados de la guianza del Espíritu Santo. Él es el espíritu de la promesa. Y aquí el texto tiene una promesa. Dios la da sin reproche, dice. Y Dios no juzga porque le pidamos ayuda, le pidamos sabiduría, sino que Él se deleita en darnos lo que necesitamos para vivir conforme a sus propósitos, conforme a su buena voluntad. Leo en Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que la haya, el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El 14 dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Amado, más que el oro, más que la plata, más que cualquier cosa es la sabiduría de Dios. El 15 dice, más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. Es más preciosa que cualquier cosa que anhelemos y deseemos. Es tener la sabiduría de Dios, la guianza del Espíritu Santo y obedecerle, amado. Porque todos tenemos el Espíritu de Dios, pero ¿quién le obedece? Obedecer al Espíritu Santo, su palabra, porque no se puede comparar, dice la palabra, no se puede comparar con ella, ni hay punto de comparación entre lo más que usted desee, el obtener sabiduría de Dios. Y qué bueno que solo la tenemos que pedir con fe. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría bíblica? La sabiduría de Dios viene de Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Ahí hay sabiduría. Y de ahí viene la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿La palabra de dónde salió? De la boca de Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios y ha salido de su boca. Ahí hay sabiduría, sabiduría del cielo. Obedezcámosla de todo nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos auxilie y nos dé la guianza. Entonces, en cualquier situación, amados, tenemos los recursos, la oración, la fe para clamar por sabiduría y una fe inquebrantable. Tenemos su palabra, que son tan necesarias, amados, para tener sabiduría de Dios, sabiduría del cielo. Imagínense personas que no tienen palabra, pasan circunstancias, buscan solución en el alcohol, en la droga, en el sexo, y empeoran su situación. Cuando no entendemos sabiduría, amados, el caso de David, se mete primero con Betsabé y en lugar de buscar sabiduría de Dios, lo que quiso hacer es su propia sabiduría, manda a llamar a Urías, y todos sabemos, lo mandó al frente de la batalla para que muriera, hasta que vino el profeta Natán y le dio la sabiduría del cielo. Él reparó, pidió perdón, suplicó, y el Señor es bueno, bondadoso, lleno de gracia, lo perdona, amados, pero las consecuencias del pecado ahí van a seguir. Hay consecuencias, ¿por qué? Por falta de sabiduría, por nuestras necedades humanas muchas veces. ¿Cuántos problemas, póngase a pensar, cuántos problemas hubiésemos evitado si hubiéramos tenido sabiduría
hubiésemos obedecido la guianza del Espíritu Santo. En ese momentito, ¿cuántos quisiéramos retroceder y decir, Señor, si hubiera tenido tu sabiduría, no me hubiera metido en este problema? Y hay problemas, unos mejores que otros y unos mayores que otros. La sabiduría bíblica, amados, es la habilidad de aplicar el conocimiento y la inteligencia de manera correcta y piadosa en la guianza del Espíritu Santo. Y poder entonces tomar las mejores decisiones más sabias y justas conforme al Espíritu de Dios y su palabra en esta vida que ahora vivimos. Y reconociendo, amados, en todo tiempo que nosotros somos embajadores del reino de Jesucristo. En cualquier situación somos embajadores del reino de Cristo. Esa es sabiduría de Dios. Es un don de Dios que se busca a través de la oración, entrando al trono de gracia y misericordia con acción de gracias, alabándolo, adorándolo, llenándonos, amados, de su presencia con fe, con ruego, en su palabra. Ahí encontramos sabiduría y obedeciéndola, no solo siendo oidores, olvidadizos, sino realmente obedientes a la palabra, poniéndola por obra. Que el Señor nos ayude. Y una búsqueda, amado, diligente de la sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría es conocimiento e inteligencia a la vez, y sabiéndola organizar. ¿Qué es conocimiento? Es la información y las habilidades que se adquieren a través de la experiencia y el aprendizaje. Ese es conocimiento, información. Y habilidades que desarrolla el ser humano porque las adquiere por su experiencia o las va a aprender y las experimenta. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad de entender, comprender y resolver problemas. Más la sabiduría es la habilidad de aplicarlos, el conocimiento y la inteligencia, en una manera correcta, guiada por el Espíritu de Dios, y hacerlo piadosamente en esta vida que ahora estamos. Ahora voy a leer, amados, Santiago 1:6. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Dios nos quiere dar sabiduría y la quiere dar sin reproche, abundantemente y a todos. Pero hay una condición. La condición, amados, es la fe. Hay que pedirla con fe y tener fe en Él. La fe es el canal que abre la puerta a la sabiduría de Dios. La duda, en cambio, nos hace inestables y nos arrastra como el viento. Como tamo que arrebata el viento, amados, él ni sabe dónde va a ir a dar. Esa es la duda. Mas el que está firme, espera en el Señor, confía en el Señor y es paciente en esperar en el Señor. Hay que confiar en el Señor. Romanos 8:32 enseña y dice: Dios, siendo bueno, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya estamos en Cristo, amados, tengamos esta fe inquebrantable que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Él nos va a dar con Él todas las cosas que necesitamos. Él es perfecto y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Él, no la mía, no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, y alinearnos nosotros a su buena voluntad. Aquí también hay una advertencia en Santiago 1:7, lo leo. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Quien tal haga, o sea, que si está con dudas, amados, el Señor pues ve un corazón lleno de duda en sus propias fuerzas. Dice Santiago aquí: no piense que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, o sea, no recibirá la sabiduría que clamamos. El 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que, amados, que el que duda es de doble ánimo, dos almas, inconstante en todos sus caminos.
La duda es una forma de incredulidad de su gran amor, de su bondad, de su fidelidad en Dios. O sea que el que duda es tomado como aquel incrédulo que no cree lo bueno, lo santo, lo puro, todo lo que Dios ha hecho y lo que Él hizo en la cruz, enviando a su Hijo a padecer en la cruz por nosotros. ¿Para qué dudáramos? Aferrémonos a la fe en Cristo Jesús. Hay un ejemplo aquí en Mateo 14:28, el de Pedro. Pedro caminó, amado, sobre las aguas. Mientras él mantuvo la fe en nuestro Señor Jesucristo, caminó y dio paso. Pero al dudar, comenzó a hundirse. Y usted sabe que en el agua es H2O, es hundirse de una sola vez, amado. Pero él comenzó a hundirse poco a poco, iba dudando, perdiendo la fe. El Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es contraria y enemiga de la fe. El mensaje central, amados, que hemos estado hablando es Dios como la única fuente de sabiduría. No podemos hallar sabiduría en la universidad, en otros lugares. Allá hallamos conocimiento, hallamos la inteligencia para resolver las cosas. Pero donde vamos a hallar la sabiduría que necesita cada uno, la fuente únicamente es Dios, dándonos su Espíritu Santo y su guianza. Todos somos sus hijos y somos diferentes cada uno. Él es la fuente abundante de toda sabiduría, a quienes se la piden con fe, una fe firme, sin vacilar, sin dudar, sin vacilación. La sabiduría de Dios nos capacita entonces, amados, para entender el propósito de las pruebas. Cualquier prueba que estemos viviendo, es la sabiduría de Dios que nos va a capacitar para entenderla y para salir de ella, conforme a la voluntad de Dios. Nos va a capacitar para tomar decisiones que honren a Dios. No las decisiones fáciles, no como dicen, los atajos. Eso nos va a complicar más. Es conforme a las decisiones de Dios para cada uno de nosotros. Y nos va a capacitar para vivir en gozo, con paz y esperanza, incluso en medio de cualquier adversidad. La sabiduría de Dios. En medio de las dificultades vamos a percibir el gozo y la paz. Vamos a aplicárnoslas a nosotros mismos, amados. Preguntémonos cómo estamos enfrentando ahora nosotros cada situación, cada aflicción, cada prueba. Si nos hemos acercado a Dios a pedirle sabiduría para la situación, o nos hemos acercado a pedirle que nos resuelva el problema, que nos saque del problema. O nos hemos acercado pidiéndole sabiduría para guianza, para aprender de Él, para saber vivir conforme a su voluntad. Y la estamos pidiendo con fe inquebrantable, sabiendo que Él nos va a guiar y nos va a dirigir conforme a su buena voluntad. No mis deseos, sino la voluntad de Él, conforme a su palabra y al Espíritu Santo. Examinemos cada uno nuestro corazón, a nosotros mismos, si estamos confiando plenamente en Dios, o si aún hay áreas en nuestra vida que están siendo dominadas por la duda, por lo que yo tengo, por lo que yo he logrado. Dios nos guarde, amados. No nos confiemos en nuestra propia prudencia. Decidamos hoy entonces depender solo del Señor, de su sabiduría, que nos va a guiar hacia una vida llena de propósitos en Cristo, una vida de victoria espiritualmente. Pensemos en los apóstoles, en la iglesia primitiva. Ellos vivieron con la sabiduría de Dios, amado, sabiendo que el Señor les había prometido palabra, les había prometido vida eterna, y todos ellos pasaron con gozo y sumo gozo las diversas pruebas. Oramos. Padre bueno, infinito eres en gracia, en amor, en misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos delante de ti, Padre,
con súplica, con ruego, con clamor, Señor, pidiéndote, Padre, que nos des de tu sabiduría, Señor, tu guianza, tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Como dice la palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, Padre, qué bueno que nosotros podemos venir confiadamente y pedírtela, Padre, porque sabemos que tú eres bueno, lleno de gracia, de amor, de misericordia, y nos vas a dar a todos abundantemente y sin reproche, y la vamos a recibir de ti, Padre, para conducirnos en esta vida conforme a tu buena voluntad, Señor. Todo lo pido, Padre, en tu nombre, Señor, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.